la grabación. Ah, ahora Ahí. sí, sí. Bueno, aquí estamos con Alejandro Díaz, ex miembro del laboratorio. Iba a dar una presentación sobre observabilidad y detección de amenazas. Adelante, ¿no, Alejandro? Bueno, aquí está el título de la presentación, lo pasamos hace poco, pero comenzamos otra vez. Entonces, ¿quién soy? Repito, soy ingeniero sin título, gracias a Alemania que me reconoció como ingeniero y me permite trabajar aquí por eso. Corte 09, como dice ahí, tengo más flores de Lego que muebles en mi departamento. ¿Y por qué voy a dar esta charla? Porque me encanta automatizar procesos de seguridad. Entonces, mi experiencia, obviamente comenzando en el LDC, como muchos de ustedes comenzaron, y fui preparador de algoritmos 2. Ahí, obviamente, uno de los mejores preparadores que he tenido la materia en la universidad. Múltiples empleos, después para múltiples empresas trabajando de programador. Eh, y después llegué a Mercado Libre. Les voy a explicar un poco después de cómo llegó a Mercado Libre y por qué me cambió el área de seguridad informática. Después en Mercado Libre trabajé unos cuantos meses en Dexter, que es una empresa que hace software de call center sobre Amazon. Eh, Después trabajé en Sumop, que es otra empresa de pagos, muy similar a lo que hace Mercado Pagos en Mercado Libre. Y ahora trabajo en Nortayo. En Nortayo hacemos análisis de datos geográficos. Tenemos ciertas aplicaciones para el gobierno alemán, para detección de minas y armamento del cual se le hizo disposal. Disculpen que no me acuerdo la palabra en español. Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, básicamente es todo esto, este trabajo que se tiene que hacer para poder desactivar minas del mar y de la tierra cuando se quieren realizar construcciones. Inicialmente todo muy enfocado a la instalación de granjas de viento. Entonces, primero que todo, ¿cómo llego a Mercado Libre? Yo estaba muy aburrido de trabajar simplemente como un programador y me surgió la oportunidad de intentar algo completamente nuevo. Era un bajo de cargo, era algo en lo que no tenía la menor idea de qué es lo que iba a hacer, pero el equipo necesitaba aplicar ciertos cambios en cómo estaba trabajando. ¿Por qué viene eso? Porque la empresa estaba haciendo un cambio muy grande para migrar todas las aplicaciones a Fury, que es Fury. Fury es un Internal Developer Portal que tiene Mercado Libre, que es totalmente desarrollado internamente, que permite que los desarrolladores se dejen de preocupar tanto por la infraestructura como corre su aplicación, y lo que tienen que hacer es simplemente decir, bueno, quiero generar una aplicación nueva. Tienen un clic y automáticamente se les genera la infraestructura básica, se les generan los servicios que necesitan, conexiones a servicios como los de observabilidad, y se generan los repositorios de código plus un template inicial de cómo tiene que funcionar la aplicación. Entonces, si quieres una aplicación que es una aplicación web, automáticamente tienes un template que te genera eso y te genera tus endpoints base de health checks y los demás para poder tener tu aplicación. ¿Qué más quiere? La aplicación quiere tener datos y datos. Quiere saber cómo, por qué, cuándo pasan todas las cosas que pasan por las aplicaciones de Mercado Libre. Porque obviamente los datos son muy importantes. En ese momento estaban haciendo una inversión bastante grande en Machine Learning y obviamente querían que agrupáramos toda la información que pudiéramos agrupar para poder utilizar estos entrenamientos que querían hacer para... Sí, Eduardo. ¿Me escuchas? Sí, mejor. ¿Qué año fue esto? Ah, verdad, disculpen, no puse el año. Esto fue en el 2018, comenzando en 2019, cuando estuve entrando mis primeros meses en Mercado Libre. 2018, sí, 2018 fue, entré en septiembre de 2018 formalmente el equipo de seguridad, entré un mes antes a la empresa. ¿Qué más? No sé si Edward tiene muchos conocimientos de esto, pero en ese momento creo que en ese tracing, la parte inicial de observabilidad, como lo vemos ahora, tenía unos cuantos años porque Uber lanzó el Open Tracing y Jaeger para hacer análisis visual de los traces. ¿Qué más quería Mercado Libre? Querían monitorear los costos más efectivamente. Entonces, este IDP, ellos querían poder decidir si cambiarse de un cloud a otro. Entonces, esto también obligaba
a que los desarrolladores estuvieran totalmente abstraídos de los servicios que provee el cloud y que no tuvieran tanto control sobre lo que van a lanzar. Así, si ellos necesitaban que una aplicación que no estaba consumiendo los recursos que decía que iba a consumir, poder bajarle los recursos que tenían. Ajá, entonces teníamos alrededor de 3.000 developers. Piense que developers como tal, esto no incluye a ciertos equipos de, por ejemplo, IT y de seguridad. Nosotros no estábamos incluidos en esa cuenta. Entonces teníamos muchos equipos enfocados a muchas verticales de negocio diferentes. Entonces podemos decir, Mercado Libre no es solamente Mercado Libre, es Mercado Pago, es Mercado Ads. En un momento tuvieron tucarro.com. Creo que ahora están retomando esa línea de mercado. Entonces, obviamente, hay muchas necesidades diferentes en cómo se tiene que manejar la información y qué tan efectivo tiene que ser una aplicación. Hay cosas extremadamente críticas como sistemas de pago que tienen que responder extremadamente rápido. El equipo de seguridad, para 3.000 developers diferentes, éramos menos de 50 empleados en el momento que yo entré. Creo que cuando yo entré éramos 46 y yo fui el que entró 46 específicamente en el equipo. El señor Jorge O'Higgins, que ahora es el CISO de Mercado Libre, estaba empujando mucho para que el equipo se convirtiera en un equipo de DevSecOps. Es decir, tenemos que enfocarnos en desarrollar productos de seguridad dentro del equipo. ¿Qué más querían? Si queremos algún producto, hay cosas que podemos hacer nosotros mismos. ¿Por qué necesitamos comprarlo? Ya tenemos todo un sistema para montar aplicaciones en cloud. ¿Por qué necesitamos depender de un servicio externo para poder hacer cosas que podemos hacer simplemente nosotros? ¿Qué más? Decidimos que el equipo no puede confiar en los empleados de la compañía, en que los equipos hagan los ajustes requeridos en los momentos que necesitamos y con los tiempos que nosotros les requerimos, y en ningún proveedor. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si no observamos cómo está comportándose alguno de estos, perdemos información que puede ser utilizada para ser atacados o simplemente algo que no está funcionando bien. Escribí mal proveedores. Simplemente perdemos información. Nosotros queremos poder tener un control sobre todo. Entonces, aunque compráramos un producto, igual íbamos a hacer una automatización para asegurarnos que ese producto estuviera cumpliendo con los requisitos que nosotros tuvimos y con los acuerdos contractuales que teníamos con este proveedor. Entonces, ¿dónde caigo yo? Yo caigo... esta posición de la gama está incómoda. Yo caigo en el Incident Response Team. Como dice el nombre, atendemos los incidentes de seguridad de la empresa. Teníamos que, otra vez, implementar automatizaciones y éramos solamente 5 personas. Entonces, imagínense, todos los incidentes que llegaban a Mercado Libre llegaban a estas 5 personas que teníamos que tratar y manejar a los equipos involucrados en una vulnerabilidad específica. Si no están haciendo un ataque de DOS, entonces teníamos que hablar con el equipo de DevOps, teníamos que hablar con los equipos afectados y obviamente es una carga extremadamente grande. Entonces queremos automatizar las cosas básicas que vamos a automatizar para que estas personas que están dentro del equipo puedan enfocarse en toda la parte que es en verdad un trabajo que se puede hacer manual. Por ejemplo, en un DOS ya deberíamos poder generar un script para automáticamente reaccionar a ciertas cosas. Igualito vamos a ver un poquito cómo obtenemos información de las diferentes capas de la aplicación para poder atacar este tipo de cosas. Y bueno, obviamente tenemos que trabajar en algunos proyectos interesantes, desarrollarlos, mantenerlos. Entonces yo les voy a hablar específicamente sobre dos proyectos, Hellfish y mHunt. Entonces, ¿qué es Hellfish? Hellfish es nuestro sistema, era nuestro sistema de detección de phishing. Es muy fácil detectar phishing contra un empleado, ¿verdad? Porque tenemos acceso a los correos electrónicos. Si el usuario tiene un teléfono que le provee la empresa, obviamente tenemos acceso a los mensajes de texto, tenemos acceso al log de llamadas. Tenemos mucha información que no tenemos cuando están atacando un cliente de la aplicación. Entonces, digamos, ustedes están utilizando Revolut, por ejemplo. Revolut no tiene acceso al correo de ustedes de ninguna forma. Entonces es mucho más difícil controlar qué malos actores están intentando atacar o obtener acceso a su cuenta.
Entonces, aquí comenzamos, que tenemos un proceso de obtención. Ok, perfecto. Tenemos el primer proceso de obtención, que es esto. Queremos obtener de muchas diferentes fuentes. Lastimosamente no les puedo decir qué fuentes exactamente teníamos, pero vamos a decir que tenemos siete fuentes diferentes. La más básica, que ya está compartida en público, es obviamente la capa de tráfico de Mercado Libre. En ese momento, la capa de tráfico recibía alrededor de 3 millones de requests por minuto, y nosotros lo que hacíamos era básicamente detectar patrones de dónde venía la gente al frontend de Mercado Libre para intentar detectar de cuándo salían de un phishing y caían en nuestra plataforma, o de qué cierta información del usuario se estaba cargando en sitios externos. Las otras fuentes, obviamente, open sources, tenemos un equipo que contratábamos para obtener información de la dark web, y todo eso lo tenemos que agregar. ¿Qué pasa? Obviamente son millones y millones de requests cada día. Tenemos un montón de información que viene de fuentes diferentes. Obviamente también tenemos reportes manuales, por tanto, de clientes como de empleados de la empresa. Y después tenemos que hacer un proceso gigantesco de filtrado y agrupación, ¿verdad? Nosotros queremos poder filtrar todo lo que es duplicado, todos los sistemas donde confiamos ahora en estas detecciones que conseguimos inicialmente, y al fin y al cabo queremos agrupar los casos. ¿Por qué? Porque si agrupamos los casos, después podemos detectar cuál es el actor. Voy a ir un poquito más tarde a explicar cómo detectábamos y qué podíamos intentar hacer para eh, ejercer acciones legales o judiciales contra estos malos actores. La tercera parte es el análisis, ¿verdad? Entonces, necesitamos obtener toda la información posible del phishing, analizarlo de forma automatizada y decidir si esto es un phishing o no, ¿verdad? Otra vez, son millones y millones de posibles casos. Esto es algo que no escala para un equipo de 5 personas, mantenernos revisando todo el tiempo cuáles son los posibles casos de phishing. Y después, la última parte es el reporte y seguimiento. Para reportar un phishing, se puede reportar a los hosting que están montando la página web. Está Google Safe Browsing, y hay otras distintas eh, empresas que se encargan de hacer este teclado. Todas esas hablan con los domain register para darle de baja al dominio. Algunas de estas también eran bastante, vamos a decir, amigas, y nos ayudaban a conseguir el phish kit del sitio. Entonces, los malos lados del Internet, estos malos actores no necesariamente tienen que desarrollar el phishing como tal, sino que hay gente que desarrolla el phishing y lo vende preempaquetado. Entonces, simplemente tú montas tu dominio de phishing, consigues un servidor de correos que puedas mandar correos a través de, y empiezas a mandar todas tus campañas de phishing a quien se te ocurra que puedes mandarlo. ¿Alguna pregunta? Oye, qué raro que Eduardo no pregunta nada. Sí, Eduardo. Una pregunta que me parece interesante para la gente del LLC es cómo la gente empieza en una carrera de seguridad, porque es algo que tú no tienes experiencia y de repente tienes experiencia. Entonces, si puedes hablar más del equipo como tal, cuál era el perfil de la gente, y para la gente que estaba con una carrera más junior, qué era lo interesante en el currículum de esas personas para que cayeran en ese equipo. Claro, mi experiencia es un poco diferente a como normalmente la gente entra a seguridad informática. Como clásicamente es gente que tiene mucho conocimiento de cómo funcionan las capas de red. Entonces, trabajar en el LDC es algo bastante bueno. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que se trabaja en seguridad informática es cómo se está comportando las aplicaciones o los usuarios en una red en específica. Entonces, qué puertos están abiertos, qué patrón de acceso hay. Entonces, por eso es muy importante. En mi caso en específico como mencioné, el equipo quería hacer este cambio de forma de trabajar, ¿verdad? Entonces, si quieren les cuento un poco más. Yo les dije, yo estaba cansado. Yo estaba totalmente cansado. Un amigo me había recomendado Mercado Libre.
no hice buen fit con el equipo original que me entrevistó. Y ellos me dijeron, mira, a mí me parece que trabajas bien, sabes lo que haces, pero tú no vas a querer trabajar en este equipo. Entonces yo te voy a mandar a ti a que te hagan entrevistas a otros equipos, porque siento que tienes que entrar en la empresa, pero no me vas a andar a mí, te me vas a querer ir a los 3 meses. Yo, ok, perfecto, yo voy. ¿Qué sucede? Estoy en... Federico Giovanni. ¿Cómo lo digo? Eh, yo estaba en una empresa, estaba cansado, como ya les dije, estaba cansado de todo y empecé a ver estos cambios. Nosotros tuvimos una entrevista grupal, ni siquiera una entrevista con solo yo, con los equipos eh, que estaban interesados en contratarme. No, era yo con otros 20 candidatos trabajando en equipo y diciendo, bueno, que cuál es nuestra experiencia, tenemos un proyecto que tenemos que hacer en las 2 horas de la entrevista que teníamos que discutir la propuesta. Sí, esa cara de sorpresa, bueno. ¿Qué termina pasando ahí? Eh, Mi perfil es alguien bastante, vamos a decirlo, conflictivo, ¿verdad? A mí me gusta conseguirle problemas a las cosas para tener un mejor producto. Y eso fue lo que el equipo notó cuando tuve esto. ¿Por qué? Porque presentamos nuestro proyecto, yo no estaba de acuerdo con la propuesta que estaba haciendo mi equipo. Yo les dije, mira, ellos preguntaron, ¿todos están de acuerdo? Y yo dije, no. ¿Por qué? Por X y razón, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a hablar personalmente con el equipo de seguridad informática en la siguiente entrevista. Y entonces ya me preguntan, bueno, sí, nosotros estamos buscando a alguien que sea desarrollador, porque tenemos que hacer todas estas automatizaciones y no nos estamos dando abasto. Pero después empezamos a hablar de redes. Entonces, de configuraciones básicas de DNS, cómo detecto ciertas cosas, cómo configurar interfaces de red en Linux. Entonces, obviamente, mi primer paso fue convencerlos a ellos de que yo tenía los conocimientos básicos de redes para poder trabajar con ellos para otros proyectos que teníamos que hacer, que no menciono aquí directamente, pero les puedo dar un pequeño abreboca. Básicamente teníamos un sistema de detección de vulnerabilidades propio que nos permitía saltar entre diferentes partes de la red de Mercado Libre para intentar detectar qué tanto acceso teníamos desde una red de un equipo, que después íbamos a hablar un poquito con mHunt, hacia otros. Entonces, básicamente ellos querían automatizar toda esta detección porque al fin y al cabo tener un producto de análisis de vulnerabilidades es algo bastante costoso y te cobran por los asientos. Entonces, si nosotros podíamos hacer un análisis inicial, la empresa se ahorraba un montón de plata en pagar todos esos asientos. Bueno, no los asientos, perdón, los assets. O sea, es decir, que cada equipo que detecta como diferente la aplicación, te cobran. Entonces tú pagas a 200.000 equipos, pero si te pasas, tienes que pagar extra. Entonces es bastante costoso mantener este tipo de productos. Últimamente han bajado mucho de costos porque el costo de analizar ha bajado mucho y el mercado ha cambiado bastante. Hay muchos más actores en el mercado. Entonces no sé si es tan actual ahora, pero eso es lo que estaba buscando el equipo. Entonces, por eso lo digo, conmigo es muy especial. En cambio, podía haber otros equipos que tal vez eran el Red Team, el Blue Team, que era gente que se buscaba mucho más, que tuvieran experiencia haciendo cosas como hack de bots, que pudieran demostrar que estaban haciendo pentesting, que podían demostrar que podían hacer cosas como reversing del código de las aplicaciones de Mercado Libre o de otras aplicaciones. Entonces, había mucha variedad porque al final de cabo, no lo mencioné, pero no es que éramos solamente el equipo de IRT y éramos el equipo de cloud. Por si tenemos equipo de cloud, teníamos el Blue Team, que es herramientas o frameworks de seguridad para el resto de la empresa. Entonces, toda la parte de autenticación de usuarios y cosas así, las hace el equipo, el Blue Team. Después el Red Team es un equipo que constantemente está haciendo threat modeling con los equipos y está constantemente atacando las aplicaciones que están desarrollando los equipos. Entonces, obviamente, también se buscaba mucha gente que estuviera en ese lado. Y una ventaja es que en Argentina estaba un poquito más desarrollado la parte de educación en seguridad informática. Entonces, las universidades de ingeniería, sí, de ingeniería, también daban especializaciones en seguridad informática. Entonces, había mucha gente que trabajaba en Mercado Libre que daba clases en esas universidades. Súper interesante. Un par de puntos en eso que acabas de describir.
me parece que hay que recalcar bastante con los estudiantes de la Simón y la gente del LS, que sepan que cuando uno ya está en carrera profesional, brillar, tener un currículo que brilla en un montón de currículos y esa experiencia que describes de una entrevista con 20 personas, eso me parece una pesadilla. Pero realmente cuando tú tienes ese tipo de competencia, lo más importante entre el currículo para que brille es tener variedad de habilidades. Y como describes tú, no solo tu background que tenías de programador, pero el background del LS, el background de seguridad, fueron lo que te ayudaron a entrar y eso es lo que quiero que la gente sepa aquí, que tener el perfil del LS en el currículo, en la experiencia que se acumula, es lo más valioso que puedes sacar de la universidad, porque muchos se gradúan y tienen el título de la carrera, pero pocos pueden decir, mira, yo monté un servidor, yo implementé esto, yo corrí estos servicios. Entonces, eso es lo que deberían enfocarse si quieren pulir el currículo, utilizar el LDC como forma de obtener esos skills en el character development, pues. Y lo otro de mencionar que sí, me imagino que en seguridad es mucho más difícil porque ese tipo de entrevistas, ¿tienes la experiencia o no? Es difícil aprender ese tipo de conocimientos en la universidad. Es más que todo, la gente que trabaja en seguridad es más proactiva, ¿verdad? Sí, piensa que estás en un ambiente donde siempre está pasando algo. Bueno, tu ambiente también es así, pero en seguridad informática siempre está pasando algo. Entonces, en cualquier momento te puede llegar una alerta. Tú tienes que ser capaz de cambiar tu enfoque bastante, y bueno, no bastante rápido, tienes que cambiarlo inmediatamente. Entonces, eh, lo voy a decir un poquito más tarde, pero puede llegar el momento donde están mostrándole al CEO el equipo y está hablando con el resto del equipo y de repente escuchas el sonido que te están atacando de Age of Empires 2, ¿verdad? Esa era nuestra alerta de que se había activado un incidente o había una detección, ¿verdad? Pasó eso. ¿Qué pasó? Pasamos inmediatamente de estar explicándole algo al CEO de la empresa a decirle, nos tenemos que ir porque está pasando algo, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué pasa? También tienes que tener mucha relación con el resto de los equipos. Entonces la parte interpersonal, aunque no lo crean, es bastante importante. ¿Verdad? Tienes que saber cuándo ser fuerte con alguien y cuándo tienes que ser más suave para poder ganarte a alguien para que trabaje en pos de lo que tú necesitas. Entonces es igual que ser profesor, en ese caso. No tienes que saber cómo controlar a los diferentes estudiantes, bueno, controlarlos, pero cómo guiar a los diferentes estudiantes dependiendo de las características del estudiante. Entonces hay muchas cosas que tienes que trabajar para poder estar en un equipo de este estilo. Obviamente, si se vas a una empresa mucho más pequeña, no tienes que hacer esto. Ahora trabajas en una empresa de 30 personas. Eh, no vas a tener la misma carga, pero obviamente es algo extremadamente, bueno, no diría extremadamente difícil, pero es algo que no todo el mundo esté preparado para hacer. Entonces también tienen que entender que trabajar en estas áreas pueden llegar a ser bastante estresantes y tienen que poder trabajar bajo esa presión. Disculpe, profesor Baral. Continúa. Si está loco, No, está muteado. mi pregunta es sobre estas experiencias que nos estás describiendo, Alejandro. ¿Fue aquí en Venezuela o en otra región? No, esto fue en Argentina, profesor. En Argentina. Ok, gracias. Me perdí, no sé por dónde iba, creo que hablamos un poco del reporte de seguimiento. Entonces voy a pasar a hablarles un poquito de, okay, ¿qué tiene que ver esto con observabilidad? Al fin y al cabo, observabilidad es la capacidad que tenemos nosotros de entender el estado de un sistema complejo. Entonces, como les digo ahí al fondo, nosotros Hellfish, en este caso muy específico, pasó de ser un monolito que corría en un servidor en una cuenta de AWS que manejábamos nosotros, a ser un sistema de microservicios con muchas partes diferentes. Entonces, fíjense, nosotros, como les dije, teníamos 7 fuentes de datos diferentes, ¿verdad? Entonces, teníamos diferentes aplicaciones dependiendo de lo que necesitábamos para esos tipos de fuentes. ¿Cómo visitamos un sitio web de phishing? Necesitamos un crawler que hiciera el sitio web de phishing. Entonces, eso era otro microservicio. Teníamos modelos de machine learning, que es toda esta parte de detección automática. Entonces, en nuestra tercera fase,
después de obtener todos los features, después de haber tomado la imagen, sacado texto, intentar aplicar type squatting para detectar palabras que se les estaba haciendo type squatting en el dominio o dentro del texto, mandábamos todos esos features a diferentes modelos de Machine Learning y esos modelos de Machine Learning terminaban votando. Y con eso teníamos cierta confiabilidad en si esto es un phishing o no es un phishing. Samuel, por cierto. ¿Qué acabas de escribir? No, los microservicios sí estaban en AWS, pero otra vez nosotros tenemos toda esta atracción de Fury. Entonces, como la empresa nos está empujando a tener Fury, entonces lo que terminó pasando fue, ok, nosotros corremos las cosas en Fury, pero básicamente tienen que montarnos un clúster de donde van a correr estas aplicaciones, que es separado de donde corren el resto de las aplicaciones de la empresa. ¿Por qué? Porque si yo necesito hacer un análisis de red, obviamente si lo hago desde un lugar privilegiado, no es exactamente lo mismo que hacerlo desde uno no privilegiado. Igual voy a explicar un poco después también de cómo era la topología de red a nivel de la infraestructura de la oficina como tal. Pero obviamente teníamos que tomar estas clases de decisiones, pero teníamos que también estar un poquito ajustados a lo que quería la empresa como tal. Si la empresa quiere reducir costos, quería todo esto, en ese momento Mercado Libre tenía su propio data center, que lo tenía técnicamente alquilado en Estados Unidos. Entonces ellos querían deshacerse de todo esto. Entonces estamos otra vez en un proceso muy grande donde la empresa estaba dejando de mantener estos servicios, nuestros servicios, esta infraestructura propia, para irse a servicios de cloud, donde además ellos podrían decidir en tiempo real si querían que tu aplicación corriera en GCP, corriera en AWS, corriera en Oracle Cloud. Entonces, piensa que toda esta abstracción de cómo corrían las cosas, nos las salvábamos, en parte. Después, igualito, si quieren, hablamos un poquito de Sherlock, que Sherlock era un poco diferente porque Sherlock sí necesitaba infraestructura física en las oficinas, en los fulfillment centers y en cloud. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para la observabilidad? Entonces, tenemos métricas. Las métricas son contadores, ¿verdad? Queremos saber cuántas cosas o qué porcentaje o qué valor en un momento específico. Entonces, déjenme buscar mis notas porque al parecer las cerré. Observabilidad. Después les puesto un cómo están las métricas. Entonces, ¿qué tienen las métricas? Las métricas pueden ser contadores de diferentes tipos. Puede ser un contador normal que solamente hace increase o uno que puede subir y bajar. Entonces, ¿por qué queremos el de increase? Simplemente para saber qué tantas cosas pasaron por el sistema, qué tantos casos pasaron, qué tantos casos no pasaron. El up and down es normalmente cuando tienes valores, cuando tienes tal vez recursos limitados. Entonces, uno de los casos es, vamos a decir que estamos trabajando en un sistema de movimiento de dinero, ¿verdad? Normalmente cuando tenemos un sistema donde se mueve plata, es decir, una billetera virtual, el dinero no se mueve inmediatamente desde tu cuenta, sino que hay una cuenta con unos fondos, ¿verdad? Y esos son los fondos que se utilizan para hacer el pago. Después, del wallet lo que hace es que te retira tu dinero y va a esa cuenta centralizada. Pero obviamente si tienes un recurso limitado, en esa plata que tienes efectiva automáticamente, porque tal vez tú quieres pagar con una tarjeta de crédito, entonces nosotros esperamos a que se haga este cobro de la tarjeta de crédito y después podemos incrementar este número otra vez. Pero nosotros necesitamos saber en un momento específico en el tiempo si estamos llegando a cero con esa cantidad, ¿verdad? Entonces, todos estos sistemas donde uno puede analizar métricas también te permiten generar alertas. Y también les voy a explicar un poquito más de cuál es la importancia de las alertas y por qué lo usamos en el equipo de seguridad informática para después poder hacer un montón de cosas más. Obviamente tenemos los logs. Los logs, igual que un log en su aplicación que ustedes corren localmente, funciona exactamente de la misma forma. La única diferencia es que tenemos un ingester en nuestro ecosistema que él va a agarrar ese log, lo va a formatear y además le puede agregar cierta información, que esa información es el servidor donde está corriendo tu aplicación, cuál es la aplicación que está corriendo, timestamps de acuerdo a cómo está el servidor centralizado y muchas otras cosas. Entonces,
ahí le podemos simplemente hacer aggregations a los datos que tenemos de los logs. Después tenemos las trazas. Las trazas serían como el equivalente a el stack trace de una aplicación en local, ¿verdad? El stack trace te dice, bueno, tuvimos este problema en esta función, en esta línea específica, ¿verdad? Y después nos va diciendo, bueno, esa función fue llamada por esta otra función, esta otra función, y tenemos una lista de qué fue lo que ocurrió. Igual ahora les voy a mostrar cómo se ve un trace. Y también existe el concepto de excepciones, ¿verdad? El concepto de excepciones es simplemente saber cuándo algo falló. Entonces, este stack trace del fallo no necesariamente se ve dentro de la traza como tal, va a estar marcada y la traza va a tener una marca de error, pero que me permite hacer la excepción. De saber si algo está fallando muy recurrentemente, cuántas veces falló, cuántas veces me volvió el mismo error, y si le agregamos un poquito más de información otra vez, porque podemos hacer... Sí, profesor. Usan demonios. Disculpa. Usan demons para las excepciones. Demons. No necesariamente. Esto vea que es una excepción más a nivel de una aplicación, de la aplicación, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que se termina haciendo es un middleware que atrapa la excepción en el código para que no falle la aplicación, ¿verdad? Porque si al final y al cabo, si lanzamos una excepción, se nos muere todo el sistema, ¿verdad? Entonces, si no la atrapamos a tiempo, se muere el servicio completamente y el servicio deja de responder a los otros. Entonces hay un problema de reliability, o disculpen, no pienso la palabra en español en este momento, si tu aplicación se muere inmediatamente, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que hacemos es inyectar algo en la cadena de ejecución de la aplicación para que tome esa excepción, la registre en nuestro sistema y la aplicación siga funcionando de la forma más normal posible. Entonces, lo que termina pasando es que hay muchas formas de exportar todas estas, ¿verdad? Se puede hacer un push-pull system, entonces yo puedo tener que mi aplicación envíe toda la información a un endpoint en específico, puedo hacer que la aplicación exponga una ruta HTTP, que simplemente tenga una lista gigantesca de toda la información que estoy exportando y tengo otro sistema en mi clúster o en el mismo servidor donde está corriendo esta aplicación que llama a ese endpoint y después envía la información al otro lugar. Depende un poco mucho, bueno, no depende un poco, depende mucho de cómo le guste correr la infraestructura a los que están manejando la infraestructura como tal. Es decir, le respondí completo. Si necesita un poquito más de información, dígame. Tomar el silencio como continuos. Entonces, como lo dije, la aplicación pasó de ser un monolito a ser muchos microservicios. Entonces, déjame salir por acá. Entonces, esta no es la que les voy a mostrar. Entonces, vamos a ir aquí al dashboard, ¿verdad? Entonces, esto es un dashboard de prueba. Se los puse simplemente para que vean un poco cómo después vemos esta información, cómo la visualizamos. Algo que les quiero hacer mucha importancia. Hay muchas de estas cosas que tal vez las podemos ver directamente en la base de datos de la aplicación. Nosotros podemos hacer agregaciones, tenemos cosas como Tableau y eso, ¿verdad? Entonces, esto rápido se los voy a mostrar porque vamos a regresar a la presentación porque la presentación me va a enviar de vuelta esto. Pero como ven, tenemos una línea del tiempo y tengo diferente información y tengo ciertas marcas que me están diciendo, bueno, este es el servicio A, este es el servicio B, este es el servicio C, y qué es lo que está ocurriendo con ellas en ese momento. Entonces, ¿cómo es que decía? Uy, lastimosamente no lo sé. Sí, profesor. Una pregunta. Observabilidad y monitoreo lo usan en forma... Sí, profesor. ¿Ah? Sí. Ok. Entonces, bueno, ahora me faltó mencionar, tenemos OpenTelemetry. OpenTelemetry es el acuerdo que hicieron muchas empresas y muchos desarrolladores en tener un ambiente centralizado en cómo se comparten estas cosas. Entonces ahora tenemos librerías de código que están todas bajo este paraguas de OpenTelemetry que cumplen con el protocolo de OpenTelemetry actualmente. Entonces, no importa qué proveedor tengas para hacer este análisis de traces o de información de observabilidad, todas van a funcionar sobre el mismo protocolo. Entonces es bastante fácil cambiar de
proveedor A a proveedor B. Entonces, ¿qué proveedores tenemos? Tenemos Datadog, tenemos New Relic, en el caso que les mostré de Grafana, que es una solución open source que podemos montar. Y hay otra que me gusta bastante, que es Honeycomb, porque Honeycomb tiene ciertas agregaciones, pero lastimosamente no tengo acceso a un ambiente de Honeycomb para mostrarles. Y además es pago. Uy, me equivoqué. Entonces, ¿por qué empezamos a utilizar observabilidad? ¿Por qué nos empezamos a enfocar un poquito más en lo que pasaba? Como les dije, nosotros corríamos la aplicación en un ambiente que ya de por sí tenía ciertas cosas hechas. El equipo de DevOps diseñó Fury para que ciertas cosas básicas estuvieran preimplementadas por nosotros. Entonces, nosotros tenemos, van a ver, un sistema de colas. Nosotros ya teníamos métricas sobre cómo funcionaba ese servicio de colas. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros estábamos en un pentest y el jefe de seguridad nos envió un mensaje. ¿Qué pasa con las métricas de Hellfish? Decía, bueno, ¿qué pasa con las métricas de Hellfish? Tenemos pocos casos analizados y muy pocos reportes. Entonces, a nuestro proveedor le estamos enviando muchos menos reportes de lo que le enviamos normalmente. Entonces, ¿qué fue lo que terminó pasando? Bueno, vamos a decir, en nuestra DB teníamos esto. Nosotros teníamos un dashboard muy bonito en nuestra DB con Tableau. No sé qué tantos aquí han usado Tableau. Era bastante molesto, pero básicamente es una aplicación que te permite definir cómo vas a hacer queries y generarte gráficos en esos queries. Tú expones esos gráficos en una página web o los puedes poner como un proyecto dentro del sistema centralizado de ellos. En nuestro caso, nosotros teníamos todas esas métricas de seguridad informática agregadas en una sola página web. Entonces podías ir por equipo y puedes decir, bueno, las métricas de este equipo o de este proyecto en específico. ¿Cuál es el problema con tener esta información en la base de datos? Primero que todo, tengo que estar haciendo los queries regularmente para obtener la información. Si se cae este servicio externo, entonces perdemos esta información. O sea, no tengo una forma de revisarlo. Y hacer cosas como alerting es mucho más complejo hacerlo. Entonces, o tengo estos queries que se hacen regularmente con un cron job o algo similar en el servidor de mi aplicación o un servidor que tenga acceso a la base de datos, pero después agarro y tengo la complejidad de que si necesito cambiar esos queries, es mucho más complejo porque tengo que hacer un deployment completo para hacer un cambio bastante pequeño en el query. Entonces nosotros en Tableau teníamos esto de aquí. Se me olvidó poner el botón para poner el puntero. Entonces nosotros teníamos esto en nuestra base de datos. O sea, obviamente tenemos una cantidad, estos no son los números reales, los números reales eran bastante más altos, pero esta es la cantidad de casos generados aquí arriba y la cantidad de casos que analizamos. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos esto? ¿Qué es lo que está pasando? Por suerte, nosotros, por ser el equipo de seguridad, teníamos ciertas cosas en el IDP que no tenían otros equipos. Básicamente nosotros éramos los conejillos de India. ¿Por qué somos los conejillos de India? Porque nuestra aplicación no afecta al negocio directamente, ¿verdad? Podía tener efectos sobre el negocio, pero no lo afectábamos directamente. Entonces, si había alguna funcionalidad nueva que rompía aplicaciones, no era tan riesgoso como los usuarios no pueden comprar más en la aplicación, ¿verdad? Entonces también eso es importante considerar. ¿Cómo va a correr tu aplicación? ¿Qué tan riesgosa es para el negocio? ¿Y qué tantos procesos tienes que tener para que no vaya a fallar la aplicación? Y eso es algo que observabilidad nos va a ayudar muchísimo. Entonces, bueno, vamos a nuestro IDP. Uy, no sé por qué dice puntuación obtenida. Creo que se me olvidó actualizar el título. Entonces, en nuestro IDP, como les dije, teníamos métricas básicas de cómo se está comportando nuestra cola de mensajes. Entonces, en este caso, esta cola de mensajes era la que nos decía qué tantos mensajes le enviamos al crawler para visitar sitios y qué tanto estábamos procesando. Entonces, vamos en el tiempo. Uy, se me olvidó que si le doy clic con el lápiz me pasa. Entonces, tenemos los procesados aquí abajo, eran extremadamente bajos en el tiempo, veíamos que seguíamos generando casos, eso es todo lo que estaba en la cola, y la cantidad de requiews que estábamos haciendo. Entonces, un requeue es simplemente de mi aplicación no fue capaz de procesar el mensaje, él envía el mensaje de vuelta a la cola, ¿verdad? Eso no debería estar pasando, en general. Mi aplicación debería correctamente revisar el caso, terminarlo, y mandar un ACK diciendo, ok, yo terminé con este mensaje de la cola, olvídate de él.
Eso obviamente no es lo que estaba pasando. Entonces les hice un dibujito muy bonito, espero que les guste mucho, de cómo veíamos nosotros los traces más o menos, ¿verdad? Entonces, igual les voy a mostrar traces bonitos en los dashboards dentro de poco. Entonces nosotros teníamos nuestro servicio aquí de push, ¿verdad? Que él generaba un mensaje en la cola, ¿verdad? Entonces van a ver que el trace tiene un time inicial y va marcando en qué tiempo se ejecutó esa parte del código automáticamente. Entonces, tenemos nuestro enqueue aquí y después el servicio 2 que está corriendo dice, bueno, voy a procesar, voy a correr el DQ de ese sistema de colas que tenemos y voy a llamar a este otro servicio. En nuestro caso se llamaba SOTE. Si alguno aquí entiende la referencia de por qué se llamaba SOTE, me va a hacer muy feliz. Entonces SOTE va a visitar el sitio, iniciaba Chrome, teníamos nuestro proceso de iniciar un proceso de Chrome y teníamos después el spam del problema. El spam le podemos agregar atributos, ¿verdad? ¿Qué es el spam? El spam simplemente es un espacio del tiempo donde ocurrió algo. Entonces, donde se inicia un proceso y donde termina ese proceso. Entonces, nosotros podemos definirlo en código que queremos registrar como un spam. Es decir, no todas las funciones que corren en el stack trace, en la cola de funciones, automáticamente va a tener un trace, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Porque si tenemos un helper function o similar, no necesitamos necesariamente registrar eso. Es decir, formateame esto a este otro formato, cámbiame de strings a otra cosa. Esas funciones, en verdad, no afectan extremadamente cómo funciona la aplicación, ¿verdad? Entonces, ya notaron que estoy hablando de que hay múltiples servicios, ¿verdad? Entonces, también, Tracing implementa inmediatamente algo que se llama carriers, ¿verdad? Es una forma de interconectar un trace entre un sistema y otro sistema. Y ahí es donde viene la parte más importante de este método específico o esta parte de la observabilidad, ¿verdad? Poder conocer cómo funciona mi aplicación interconectada con servicios de otras personas. Puede ser servicios que yo haya desarrollado o servicios que haya desarrollado otro, ¿verdad? Entonces, porque esto es importante, otra vez, en un ambiente como Mercado Libre, éramos muchos equipos. Cuando nosotros terminamos de visitar un phishing, no, la tarea no termina ahí, ¿verdad? No termina como, detectamos que usuario A cayó en un phishing, ¿verdad? Nosotros tenemos que llamar al servicio del equipo de usuarios para que el equipo de usuarios vaya y bloquee al usuario temporalmente para asegurarnos de que no le vayan a robar la plata de su cuenta, que no vayan a hacer compras a su nombre, que no vayan a obtener información privada del usuario que nosotros tenemos dentro de la aplicación, ¿verdad? Entonces, todo eso está interconectado. Obviamente, dentro de tu propia aplicación es mucho más sencillo, porque van a haber cosas como en Golang el contexto, o en Python, no me acuerdo muy bien, pero los middlewares de tracing automáticamente comparten en esa cola de llamadas de funciones, comparten el ID del spam padre, entonces tú puedes ir generando subspams o agregar la información al spam original. Entonces, ¿cómo le agregamos esa información? Básicamente son atributos. Nosotros podemos decidir la cantidad de atributos que queremos tener. Un pequeño problema. Nosotros tenemos estos valores acá, ¿verdad? Esto es para la gente de base de datos. Esto es muy precario en cuanto a la cardinalidad, ¿verdad? Porque estos son nuestros índices. Este valor de acá, normalmente hacemos comparaciones, pero este es nuestro índice. Si nuestro índice crece mucho, no podemos buscar rápido. Entonces, tengan mucho cuidado en lo que ponen como el key de los atributos. Entonces, bueno, tenemos información. Y bueno, ¿qué es lo que terminó pasando? Me faltaba un spam. ¿Cuál era el spam? De linear el proceso de Chrome. Entonces teníamos instancias que estaban ejecutando 10 procesos de Chrome, se quedaban sin RAM, el procesador, obviamente nos quedábamos sin CPU, el IDP decía, se está quedando sin recursos, lo mato, ¿verdad? Entonces esto es lo que estaba pasando, muy pocos casos terminaban pasando porque estábamos cerrando mal los casos anteriores. Entonces se mataba la instancia, durante un tiempo procesaba casos bien y después empezaba a fallar otra vez.
porque dejamos toda esa RAM mal. Entonces, obviamente, una fuga de recursos. Lastimosamente, no les puedo mostrar específicamente cómo detectamos esto, pero básicamente el error era, me estoy quedando sin RAM y nos decía cuántos procesos estaban corriendo en el sistema. En este caso, el tonto se le olvidó matar las otras instancias de Chrome. Fue completamente mi culpa. Por suerte, Mercado Libre tenía mucha plata. La aplicación en una semana utilizó, creo que fueron como $3,000. Nadie se quejó. Piense que esta aplicación en específica, Sote, gastaba $100 a la semana máximo. Entonces, subir 30 veces el costo de la aplicación es bastante grande. Entonces, les voy a mostrar un poco ahora traces de verdad. Entonces, miren, quiero ver qué es lo que me dice un trace aquí inmediatamente, ¿verdad? O sea, vamos a minimizar todo esto. Entonces, aquí ven que yo tengo un aviso. Déjenme ponerlo un poco más grande porque creo que no se va a ver bien en nada. Ok, perfecto. Se ve mucho mejor, ¿verdad? Un pulgar arriba. Nadie. Sí. Entonces, aquí vemos que este es nuestro servicio A. Entonces, ahora hice una aplicación muy sencilla que lo que está haciendo es correr un Docker Compose que tiene el mismo servicio replicado 6 veces y uno llama al siguiente servicio por orden alfabético. Entonces, servicio A llama a servicio B, servicio B llama a servicio C y servicio C llama a servicio D. ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a ver, tengo este trace. Alguien me está diciendo, haz algún trabajo. Entonces, aquí vemos que este ocupa todo el espacio de nuestro trace. Este es nuestro trace raíz. Entonces, con esto sé específicamente cuando se tardó todo el proceso de negocios, no importa todos los servicios que llamé por debajo. Pero puedo también ver qué es lo que hace. Entonces, en este caso, estamos registrando las llamadas de red desde el lado del cliente. ¿Verdad? Entonces, desde el lado del cliente, yo veo que ahora, mira, estos son 115 milisegundos. Pero desde el lado del servidor, el servidor dice que él responde en 114. Entonces, ¿qué información me da esto? Me da información de cómo se está comportando la red. ¿Verdad? ¿Qué tanto tiempo es ese salto entre cuando me responde el servidor al que estoy llamando y cuando el cliente en verdad entiende que termine de leer el request completo? Entonces, si tienes algún problema en tu aplicación de que, estoy tardando el doble del tiempo en parsear los datos que me envía el servidor, ahí sabes que tienes un problema y es bastante visual de cómo se puede ver esto. Y lo siguiente para los otros servicios, ¿verdad? Entonces, para mí es muy fácil. ¿Por qué esto está en todo rojo, verdad? Porque obviamente mi query aquí fue, búscame algo que tenga un error. Query muy sencilla. Pero aquí lo puedo ver visualmente. ¿Qué pasa? Como les dije, tenemos carriers, ¿verdad? Y tenemos logs. Pero, ¿qué puedo hacer con esa información? Puedo relacionarla, ¿verdad? Entonces ya yo tengo información de, como ven acá, todos los traces tienen un ID. Pero todo esto que se llama un span, que es esta parte pequeña de aquí abajo, también tiene un ID. Entonces, si yo quiero ver los logs para este span específicamente, pero espero que funcione bien. Si funciona bien, perfecto, tengo el log acá. Y aquí puedo ver toda esta información extra que se le agregó al log automáticamente en mi ingestor. ¿Cuál es el servicio que lo estaba corriendo? ¿Cuál es el trace ID padre de este trace? En verdad, este sería el root. Si estás ampliado o no estás ampliado. Esto es importante saberlo porque obviamente esto genera mucha información. Esto es información que debería ser técnicamente efímera. No podemos utilizarla durante un tiempo indeterminado. El sampling básicamente lo que hace es, se tiene una función determinística que dice cuándo se va a guardar en la base de datos de traces, este trace en específico. Para que por estadística, probabilidad y todas esas cosas de que yo no era nada bueno, los errores repetitivos se van a atrapar. Obviamente corremos el riesgo de que un error que solo ocurre una vez lo perdemos, pero si es un error en el proceso, debería ocurrir regularmente, entonces siempre lo vamos a atrapar. Uno puede cambiar un poco la función y decir, bueno, si el span tiene error, guárdalo. No es necesariamente la idea de lo que queremos hacer. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra información, me dice cuál es el lenguaje de programación que estoy utilizando, un montón de información más, y obviamente
Si en el log tenemos atributos, porque estamos utilizando, por ejemplo, un JSON format para el log, automáticamente podemos decirle, agrégame esos valores acá. Eso lo vamos a poder ver. Ya me perdí. ¿Por dónde íbamos? Ok, esto. Entonces, creo que me salté la presentación. Entonces, uy, no. Hay una pregunta, Alejandro, Sí. de deployment local. ¿Repite? Si quieres la leo. Es de Edward. Con Grafana uno puede hacer un deployment local del stack de OpenTelemetry y ponerlo a trabajar local con un Python tool para aprender a usar tracing. Sí, perfectamente. Lo puedes hacer, entonces vas a tener que tener diferentes cosas, porque Grafana por defecto soporta tracing, pero no hace ingest de tracing. Entonces tienes que tener Tempo, que es el que en verdad hace el ingest de los traces como tal. Pero es bastante sencillo de implementar, solo te tienes que asegurar de que tienes ese plugin activado en Grafana. Perfecto, ahí vi el check. Entonces, bueno, creo que tenía que haber puesto esto antes, pero ¿qué podemos hacer con esto? Mentira, no, está bien, está bien, está bien. Entonces, ahora sí podemos... Uy, eso es horrible. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta información, verdad? Entonces, tengo mis traces, tengo mis logs. Entonces, ¿qué está pasando aquí abajo? ¿Verdad? Mi aplicación tiene que tener cierto comportamiento. Ya yo sé que mi servicio A llama a mi servicio B, el B llama al C y el C llama al D, ¿verdad? Entonces, ¿qué son estas cosas rojas? Estos son cálculos de aquí hay algo que no está funcionando. Entonces, si tengo 2000 requests en A, yo estoy esperando 2000 requests en D. Entonces, lo que hice con esta aplicación es que él tiene cierto margen de errores, entonces al azar va a introducir errores y al azar, dentro de cierto rango, va a introducir pérdidas completas de llamadas al otro sistema. Es simplemente para que puedan ver qué es lo que está pasando. Entonces aquí tenemos otro trace que me va mostrando en el tiempo qué es lo que está pasando. Ese jitter de pérdidas lo van a ver acá. Entonces, mi integridad solo lo calculo por los requests que respondieron bien, pero no terminaron mandando el request al siguiente servicio. ¿Verdad? Entonces aquí van a ver, mira, aquí pasó. Tenemos cierta cantidad donde no se cumplió el contrato de reliability que necesito cumplir con esa aplicación. Y aquí pasó gigantesco. ¿Qué pasó acá? ¿Verdad? Entonces, eso lo que me está diciendo es cómo se comporta mi aplicación, cómo se comportan los servicios entre sí. Entonces, ahora sí, vamos a qué podemos hacer con esto entonces. Entonces, ¿cómo relacionamos nuestras métricas a los otros equipos, verdad? Entonces, ¿qué problemas podemos tener? Nosotros, como el equipo de seguridad, no necesariamente tenemos acceso a las bases de datos del equipo de fraudes o del equipo de usuarios, ¿verdad? Entonces, una vez nosotros teníamos nuestros casos, hacíamos detección de los bad actors y de otras cosas más. Obviamente nosotros queremos poder hacerle un reporte a fraude diciéndole, mira, primero que todo, esta es la cantidad de usuarios afectados. Estos son todos los usuarios que están afectados. Nosotros necesitamos que ustedes nos hagan un reporte de vuelta de cuánta plata se calculan ustedes que se protegió. Si la información que nosotros obtuvimos del bad actor se relaciona con otros bad actors, porque Brasil, siendo lo buena que es, estaba implementando leyes muy fuertes para el crimen digital, ¿verdad? Entonces es un caso de phishing donde, mira, alguien montó un servidor de phishing para robarse cuentas, era investigado por la policía digital de Brasil. Entonces, obviamente no lo podíamos hacer en todos los países, pero si detectamos que había campañas de phishing específicamente creadas o targeteadas a Brasil, nosotros podíamos hacer este trámite extra con el equipo de fraudes para que ellos pudieran hacer un seguimiento legal de esto. Entonces, al final de todo, cada cierto tiempo, ellos nos daban un reporte de, ustedes protegieron esta cantidad de plata o le ahorraron a la empresa esta cantidad de plata, porque al fin y al cabo, el que tiene que responder por ese dinero era Mercado Libre. Entonces, si a alguien le robaron plata, Mercado Libre tenía un fondo para suplir esa plata. Entonces, era plata que Mercado Libre directamente sacaba de su bolsillo para tal vez darle a un vendedor o para darle
a algún comprador que fue afectado por phishing. Porque nosotros dentro de la plataforma deberíamos protegerlo de alguna forma. Entonces, con los usuarios era un poco más fácil, ¿verdad? Porque ahora, ¿cómo sé cuántos usuarios bloquean en cuánto tiempo? Yo con mis métricas puedo saber cuántos usuarios estoy esperando que se bloqueen, ¿verdad? Cuántos usuarios diferentes estoy esperando que se bloqueen. Y el equipo de usuarios no necesariamente me decía, bueno, toma, te voy a hacer un callback a tu aplicación diciendo, mira, bloqueé esto y bloqueé esto para yo tener esa información. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Jugamos un poco con los traces, porque los traces estaban obligados a hacerlo en equipo y nosotros podíamos, gracias otra vez al equipo de DevOps, nosotros sabíamos que endpoints de otra gente se estaba llamando, ¿verdad? Y quién lo estaba llamando, porque todavía teníamos el nombre del servicio que está llamando. Entonces nosotros decíamos, Hellfish está llamando al equipo de fraudes en este endpoint específico. Nosotros sabemos que este endpoint específico es el que bloquea al usuario, cuánto tiempo se está tardando en hacer en esto completo, ¿verdad? Y en el caso de que fuera, después lo movieron y se hacía un proceso asíncrono donde inyectaban las cosas en la cola, nosotros igual podíamos hacer el trace completo de, bueno, ok, sí, metió este mensaje en la cola y entonces ahora tenemos esto. Entonces, podíamos hacer una comparación de qué tan similar estaban los números de ellos comparados con los de nosotros. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros, otra vez, no podemos confiar en los otros equipos de la empresa y tenemos que hacer las revisiones constantes. Mucho después, esto pasa a ser reemplazado con un data lake, porque el data lake al fin y al cabo es mucho más confiable y podemos pedir acceso a cierta información sin necesidad de acceder a la base de datos productiva. Entonces, ¿qué podemos usar para otros proyectos? Como ya les dije, bueno, podemos utilizarlo para hacer análisis y otras cosas, pero viene mHunt, ¿verdad? Entonces, ¿qué era mHunt? mHunt era un endpoint security tool que desarrollamos nosotros mismos dentro del equipo. Uy, mi teléfono, déjenme mutearlo. Entonces, vamos a decir, era una versión muy simplificada de ciertas cosas que hace CrowdStrike. También era una copia barata del trabajo de Patrick Wardle. Les recomiendo mucho si están interesados en la parte de endpoint security, sobre todo enfocado en macOS. Él tiene herramientas open source muy buenas, que nosotros utilizamos algunas como base para hacer ciertos procesos, y tiene charlas sobre cómo funciona la seguridad en macOS, que en verdad da mucho feedback de cómo funcionan las cosas y cómo implementar este tipo de sistemas. Nosotros en el equipo lo queríamos mucho, lo conocíamos personalmente, él iba todos los años a Argentina a la Eco Party. También, si están interesados en seguridad informática y están en un país donde se hagan este tipo de conferencias, vayan. Entonces, en Argentina, Eco Party, ahora sacaron su primera versión en Estados Unidos, que creo que fue la semana pasada. Y obviamente hay cosas como Black Hat, la DEFCON, que son donde van personas con mucha más experiencia, pero normalmente es una comunidad que es bastante abierta a recibir gente nueva, ¿verdad? Entonces vas a tener desde charlas muy básicas a charlas más avanzadas, y obviamente también vas a tener cursos dentro de este tiempo donde va a ser la conferencia, con tus certificados y viniendo de empresas o personas reconocidas. Entonces, otra vez, lo queremos mucho. Si les parece interesante, por favor entren en la página, ahí está el link. Igual voy a compartir el link con Samuel más tarde con un montón de información extra. También de cómo funcionaba Hellfish, con una presentación que hicieron mis ex compañeros un poco después que yo me fui de la empresa. Así tienen un poquito más de contexto, sobre todo, que les llama la atención. Y bueno, entonces sí, era nuestro propio Endpoint Security para Mac y para Linux. Diferentes funcionalidades en Mac y Linux, pero intentábamos mantener compatibilidad con los dos. Al final, la versión de Linux se murió. Todos los equipos se movieron a Mac, obligados por la empresa, así que nos salvamos de eso. Entonces, ¿qué queríamos resolver? Queríamos resolver la filtración de datos, entonces los repositorios de la empresa y de archivos, obviamente, de la empresa. Aquí está en el medio, perfecto, está Chaos Computer Group. Obviamente también si tienen grupos más pequeños de cosas de seguridad informática, también hay.
Si mal no recuerdo, en Venezuela había uno, pero no me acuerdo el nombre, así que también puedo hacer la investigación y buscarles una, si les llama la atención. Como ven, también, otra vez, mi experiencia de seguridad informática no es la experiencia común, ¿verdad? Que hay muchas cosas de seguridad informática que yo no llegué a tocar. Que sí, hice pentesting, hice threat modeling, hice muchas cosas así, y en mis experiencias más tardías me enfoqué un poco más en estas cosas, pero para mí siempre ha sido la seguridad informática más enfocada a automatizar los procesos de seguridad. Entonces, ¿qué otra cosa queríamos hacer? Queríamos hacer detección de escaneo de los endpoints y queríamos análisis de persistencia de las aplicaciones y su comportamiento. Esto directamente es una copia con unos features extra de algo que van a ver en la página de Patrick Bordel que se llama Knock Knock, ¿verdad? Entonces, Knock Knock es simplemente un análisis de qué es lo que se está instalando en la computadora, ¿verdad? Entonces, eso lo necesitábamos porque si tú quieres tener un equipo que está en compliance para entrar en una red de una empresa, obviamente tú quieres verificar de que no tengas ningún software extraño instalado y que además todas las versiones de software que tengas estén. Entonces nosotros teníamos nuestro servidor que hablaba con los servidores de los firewalls de Palo Alto que teníamos instalados, que cuando un usuario se intentaba conectar, nos preguntaba a nosotros, ¿el usuario está en compliance? ¿O hay algo extraño por lo que lo debería bloquear? Nosotros tomábamos esta decisión y automáticamente el firewall lo bloqueaba o no lo bloqueaba. Entonces, piensen ahora que vamos a hablar un poquito de esto de la parte de los escaneos. Entonces, piensen que la red de Mercado Libre tenía muchas funcionalidades diferentes. Creo que otra vez puse el cursor como era L, ¿no? Sí. Entonces tenemos la red aquí y tenemos varias subredes. Aquí lo simplifico un poco porque la red de Mercado Libre tiene muchas variaciones dependiendo del lugar donde esté la red, ¿verdad? Porque otra vez Mercado Libre tiene una banda de negocios y tiene fulfillment y tiene muchas otras cosas. También avísenme cómo vamos de tiempo porque ya nos pasamos. Pensé que iba a ser más corto, disculpen. Tranquilo, igual 1 hora 20 es el máximo como de presentación, así que te puedes entender un poco y luego vamos a las preguntas. Sí, creo que queda esta y otra más. Y una demostración rápida de específicamente esto. Entonces, vamos a decir, nosotros somos el equipo de seguridad, ¿verdad? El equipo de seguridad tiene acceso, tal vez privilegiado, a ciertas redes. Pero no solamente el equipo de seguridad, sino como les dije, hay varios subequipos de seguridad. Entonces, la red de seguridad está también dividida por el subequipo. Entonces, nosotros IRT tenemos acceso a muchas cosas, muchísimas cosas. Mientras tal vez el equipo de cloud tiene más acceso a cloud que nosotros, pero no tiene acceso a llegar en este caso, a los fulfillment, que nosotros sí llegamos. Entonces, todas estas reglas están agregadas en un solo lugar. Nosotros queríamos hacer una prueba de concepto con Mhat de cómo detectamos cuando un usuario se está saliendo de una red y está atacando tal vez a un equipo o a un servidor que está en otra red que no debería ser, ¿verdad? Entonces, si hago un escaneo de puertos, necesito poder detectarlo. Si me están haciendo un escaneo de puertos a mí, yo necesito poder detectarlo. Entonces nosotros podemos reconfigurar el firewall del endpoint del usuario para que automáticamente bloquee la request de ciertos MAC address o cosas así, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, yo quiero que detectar cuando hay estos saltos de red que no deberían estar pasando. Entonces, Mhat básicamente tenía un kernel module que atrapaba toda la información que se pasaba por la interfaz de red, ¿verdad? Qué puertos me estaban escuchando, qué puertos no estaban escuchando, qué puertos estaban recibiendo requests, y todo eso es lo que está haciendo las aplicaciones acá o de la red externa. Entonces, esto se envía a Mhat, ¿verdad? En Mhat, señor. Un comentario, Alejandro, si vuelves a la página anterior, Sí. en empresas donde yo he trabajado, ellos hacen seguridad mediante bloqueo de redes. Entonces, sencillamente no hay routing a nivel de red entre las distintas secciones. ¿Qué tan común es eso? Porque lo he visto en empresas grandes y en empresas pequeñas. Eso es práctica básica de cómo hay que hacer seguridad. Pero otra vez, ¿quién maneja estas redes dentro de la empresa? Otro equipo, ¿verdad? Sí. Entonces, estas cosas son para nosotros tener control sobre que esas reglas se están implementando bien, ¿verdad? Si nosotros detectamos algo, es que hay algo que se rompió en la cadena, ya sea porque hubo un ataque
al firewall en específico o hay algún bug, una vulnerabilidad, lo que sea, nosotros necesitamos poder saber esta cosa. Entonces, simplemente esto es nuestra forma de hacer revisión de que los controles se estén ejecutando correctamente. Había otras formas de hacer los controles. En este caso, nosotros teníamos en todas las oficinas un pequeño data center y teníamos una aplicación que era Sherlock, que lo que hacía es que saltaba entre las diferentes redes virtuales que teníamos dentro de Pexel, las diferentes secciones de redes, e intentaba llegar a las otras secciones de redes. Y con eso también hacíamos un mapping de todo Pero lo que se esa podía es la llegar. pregunta que tengo. ¿El routing a nivel de red estaba permitido y las aplicaciones de seguridad tenían una puerta trasera o sencillamente el routing estaba No, permitido para todos y ustedes bloqueaban a nivel de firewall? no, el routing no estaba permitido, pero otra vez es, si lo configuraron mal, ¿cómo nosotros Ok, chequeamos si lo configuraron mal? Entonces, ok. otra vez, esta cosa totalmente desconfianza porque no confiamos en nadie dentro de la empresa, Inclusive el grupo de redes, entonces. inclusive el grupo de redes. Ya, genial. Entonces, bueno, otra vez, mHunt recibía esta información de qué es lo que está pasando, qué puertos me están escaneando, lo agregaba, nos simplificaba esa información y después lo enviamos a nuestro servidor, que nuestro servidor, otra vez, como esto era una prueba de concepto, generábamos traces de qué información, de a qué red podía llegar. Obviamente, simulado. Esto al final nos terminó ayudando porque en algún momento la empresa se mueve a Zero Trust. Entonces ya los usuarios no tienen que estar en la VPN para acceder a ciertos servicios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si mi usuario está siendo atacado o mi empleado está siendo atacado dentro de, no sé, una red Wi-Fi que está en el hotel, ¿verdad? Nosotros no tenemos mucha seguridad de que no haya entrado o se haya entrado todavía. Entonces, cuando el usuario está siendo atacado y tenemos alguna alerta, automáticamente podemos actualizar en mount, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos? Tenemos los traces. Y los traces nos terminaban diciendo, bueno, lo voy a hacer aquí rápido, antes que se me acabe el tiempo. No sé si vieron en el dashboard, más al fondo, hay una línea que está completamente en verde. Entonces, si yo hago esto y espero que funcione. Ok, está corriendo. Se va a tardar un poco en aparecer. Espero que aparezca, porque si no aparece, va a ser un fail bastante gigante. Oh, oh. Ok. Aquí me marcó que hubo un salto. Oh, oh. Creo que rompí algo. Bueno, se supone que esto es lo que va a decir, porque si mal no recuerdo, como ven, es un expected hop from A to D, ¿verdad? Que es algo que no debería llegar. Por alguna razón no me lo marcó en lo que tenía que ser. Pero por lo menos me marcó el evento como tenía que marcarlo. Entonces probablemente fue que dañé el dashboard mientras estaba probando las cosas antes del meeting. Pero como ven acá, tengo un rango de tiempo en el que servicio A estaba llegando a servicio D. Ya, esto no debería estar llegando y debería estar marcado en rojo. Entonces, esto es básicamente lo que terminamos haciendo. Detectamos de qué red habían cosas llegando a otra red y usando el sistema de alerting que teníamos en nuestro sistema de salvabilidad, podíamos llamar a The Hive, que The Hive es un sistema justamente para manejar alertas, que ejecutaba un blueprint de todas las acciones que había que hacer. ¿Verdad? Con esto tenemos acción automática, ¿verdad? Porque estas métricas se están revisando automáticamente todo el tiempo. Una vez tú creas tus alertas, él automáticamente, cada vez que se hacen ingest de datos, va a hacer una verificación de los últimos tiempos y además puedes manejar cosas como qué pasa cuando la alerta se apaga. Si la alerta se apaga ya no es un problema, entonces yo puedo pausar el incidente, o si la alerta es bastante importante y aunque se haya pausado, lo sigo catalogando como un incidente. Entonces nosotros al final terminábamos utilizando esto como una primera información de qué podía estar pasando mal para después hacer un análisis completo y después con ese análisis completo poder tomar las acciones requeridas con todas nuestras otras automatizaciones. Igual creo que si nos vamos acá, van a ver que aquí vemos el trace y entonces yo, muy bonito, le puse malicious call para indicar cuál es la llamada que se está haciendo incorrectamente y vemos que el servicio
él automáticamente llama A, llama B, llama C, pero por alguna razón A llama directamente a D, que debería ser algo que mi topología de red no permite. Sí, Edward. Estás muteado, por si acaso. Pero solo tenés la mano levantada. Ok. Entonces, bueno, obviamente podemos utilizar este tipo de cosas. Y para muchas otras cosas, como qué tantos repositorios de Mercado Libre está clonando un usuario en específico. En ese momento se utilizaba GitHub, no sé si todavía es el caso. GitHub no proveía webhooks para que te dijera, ah, bueno, usuario A descargó este repositorio, o clonó este repositorio, o hizo un push a este repositorio. Ahora sí lo tiene. Entonces ahora hoy esperaría que ese tipo de acciones hayan cambiado más al lado de el servicio que está manejando esta información. Pero en un momento nosotros teníamos en mHunt un módulo que veía cuando se estaban creando archivos, veía que si era un archivo .git y veía la información de qué repositorio venía y después dejaba marcado en, se está accediendo a esta carpeta en específico, que es la que yo sé que tiene este repositorio. Y si después había algo como que se conectaba a un USB y se copiaba esos archivos al USB, nosotros podíamos hacer una alerta y automáticamente hacer alguna acción sobre ese usuario. Porque obviamente estos archivos no deberían salir de la computadora del desarrollador. Ahora, ¿alguna pregunta? Porque aquí llegamos al final. Miren, ya no queda más ninguna. Yo no tengo una pregunta, pero sí tengo una propuesta. Sí, señor. Mire, me fascinó toda la presentación y la anterior también. Es decir, hemos tenido dos vivencias aquí en estas dos presentaciones. La primera que hizo Edward sobre TikTok, básicamente. Y ahora tú con ¿cómo que se llama? Mi Mercado, Mercado Libre. Y son casos de empresas, corporaciones muy grandes que existen fuera, que existen internacionalmente, y como esa hay muchísimas en el mundo, por supuesto. Y así podremos seguir teniendo esas experiencias y esas vivencias que son muy enriquecedoras. Pero aquí yo, una de las cosas que quería destacar de la presentación de Alejandro es que aun cuando existe el tema de seguridad, y por supuesto que el tema de seguridad es central, pero hay muchas cosas que no están restringidas al aspecto de seguridad, sino que son vinculadas con el concepto de optimización, de mejora, de hacer que funcionen bien las cosas. Todo esto es análisis de desempeño, básicamente. Yo me recuerdo mis últimos años en las petroleras, yo lo que me dediqué fue a hacer análisis de capacity planning, y para hacer capacity planning tú tienes que hacer performance analysis, o sea, análisis de desempeño, ver cuáles son las expectativas de requerimientos, de avance de los requerimientos, y hacer una planificación de cómo es el equipamiento y el entrenamiento y todas las cosas que tú necesitas para que en realidad puedas implementar las cosas que el desarrollo te llevan, te traen. Esa es mi experiencia en Capacity Planning en el año 71, que fue el último año que estuve en las petroleras, hace muchísimos años, ¿no? O sea que no existían las redes, no existían las redes que existen hoy en día. Pero hoy en día es más complejo, y sobre todo con esta tecnología de microservicios, que es la gran solución para manejar la complejidad, pero realmente estamos hablando prácticamente en redes de microprocesadores y de servidores, y ese tipo de cosas. Pero la problemática que tiene el país
que tiene Venezuela en este momento es aparentemente distinta, pero yo la veo igual. Y por eso se la expongo aquí. Es decir, tenemos un Estado y una administración pública hiperdimensionada por un esquema, una política de que como había mucha plata, lo que había que hacer era regalarle a la gente la plata para que viviera de eso. Y eso hizo que cuando se acabó la plata que había disponible, pues no hay plata para pagar la administración pública. Y por eso es que los salarios son ínfimos. Pero ahora, como estamos en un régimen tutelado, dentro de las estrategias tuteladas vienen y nos dicen que tenemos mucho petróleo, mucho oro, mucho bauxita, muchos minerales estratégicos y todo eso, y que Venezuela es riquísimo. Bueno, realmente existe eso, pero falta todo lo que es la tecnología y el recurso humano sobre todo. Acabo de ver una noticia de que una decisión de la presidencia de la República, de la presidenta interina, es reducir, hacer una administración, hacer una reingeniería de la administración pública. Con lo cual, muchos lo leen que lo que va a haber es una cantidad de despidos. Por lo menos mucha gente que eso lo que hacen es cobrar pensiones, pero no trabajan nada, esos estarán fuera. Pero lo que yo visualizo es que va a haber un altísimo desempleo, o se pudiera decirse que va a haber una sinceración del empleo y realmente la administración pública se va a quedar con los empleos normales, pero lo que va a haber es una cantidad de personas que van a estar sin empleo. Eso va a generar problemas sociales, por supuesto, y eso va a ser problemas sociales muy fuertes, porque cuando hay hambre, ahorita hay hambre, pero bueno, se mantiene con todas las cosas que se hacen, pero cuando realmente viene un esquema que se llaman neoliberales, como dicen, dicen, no, mira, aquí ahorita tú tienes que arreglarte tus cuentas. El problema es que la gente tiene que buscar soluciones. Y yo me siento, como educador que he sido y formador de recursos humanos de tanto tiempo, me siento con la responsabilidad de buscar una solución a eso. Y por supuesto, estando en el mundo de la computación, esa solución yo la veo por la vía de la mecanización y la formación. O sea, formar gente, pero con formar gente solamente no sirve para manejar la complejidad de una red de millones de corporaciones, de microcorporaciones que están allí con tareas particulares. Eso para mí es como que si fuera un gran servidor. ¿Me explico? Ahí ven la asociación que yo estoy haciendo, ¿no? Yo tengo un problema de un gran servidor, solamente que no tengo CPUs, ni siquiera GPUs, sino Human Processing Systems, o sea, agentes humanos de manejo de información y que no están entrenados. Entonces, lo primero que tengo que estar trabajando es toda la problemática de entrenamiento y formarlos para el trabajo, pero formarlos para el emprendimiento, básicamente, porque tú formas para el trabajo cuando hay fuente de empleo, pero cuando no hay empresas, sí hay que crear las empresas. O sea, que realmente tengan que estar formando empresas y empresas que generen dinero, que den para que cada uno pueda sobrevivir con su función. Y la idea entonces voy a tener es una red complejísima de microservicios con una cantidad de demandas, con una cosa buena, y es que realmente viene una cantidad de inversiones para resolver los problemas que necesita Venezuela y el mundo en materia energética y en materia alimentaria y en materia de material y en una cantidad de cosas. Entonces aquí va a haber una cantidad de plata y van a sobrar la gente que quiere agarrar esa plata para seguir robando, pero realmente la idea no es esa. Va a venir una cantidad de mecanismos de control para hacer que esa plata esté utilizada, pero no va a venir un montón de gente para hacer el trabajo. La gente tiene que saber de acá. Entonces, no solamente es que va a haber una cantidad de desempleo, sino que va a haber una cantidad de
de gente y de dinero, inversiones para hacer cosas aquí. Entonces a mí me parece que aprovechando el ámbito tecnológico que estamos, con una inteligencia artificial que está causando sensación y que todo el mundo habla de ella, pero no sabe qué hacer con ello, yo creo que realmente se puede desarrollar una estrategia de incorporar tecnología de información y tecnología avanzada de manejo de redes complejas, porque esto es un problema de hacer redes de multiprocesadores, o sea, igualito, así como ustedes están hablando de todos los procesos, me imagino que todos ustedes vieron Tron, ¿no? Todos ustedes vieron, me imagino que todos han visto Tron, pero el Tron 1, Tron 3, porque el Tron 1 es el mejor porque ese Tron 1 se hizo pensando en los sistemas de operación básicos. Estamos hablando de un sistema de operación. Lo que pasa es que ahora vienen las redes y con las redes entonces hablamos se mezcla la problemática de redes con lo del sistema de operación. Los sistemas de operación son internos del gabinete, pero las redes son el sistema de operación externo al gabinete. Pero ese sistema de operaciones nosotros trabajamos en el mundo mecánico, en el mundo artificial, en el mundo digital. Pero el problema que tiene Venezuela es lo mismo, pero en el mundo humano. Entonces, yo creo que la solución de esa es empezar a atacar esa problemática usando todas esas tecnologías que estamos manejando, pero no solamente para manejar la parte tecnológica, sino también la parte humana, porque yo creo que realmente hacer análisis análisis de optimización de procesos, no importa que los procesos computacionales son muy acelerados, los manuales son más lentos, pero igualito la tecnología es la misma. Yo la veo que realmente las herramientas se pueden utilizar de la misma manera. Y por eso es que le menciono Tron, porque en Tron hace la comparación esa de cómo pones a los agentes humanos a trabajar en un mundo que trabajan los procesadores dentro de un sistema de operación de los años 70, aquello cuando salió Tron, ¿no? Ahorita es muchísimo más complejo. Bueno, perdona que me puse a hacer estas reflexiones, pero yo creo que es una problemática muy real que ofrece un marco de trabajo laboral en tecnología compleja para ustedes que están afuera, que no tienen que venir al país, los que están afuera. Los que están aquí en Venezuela, ese es un marco de actividades interesantísimas con dinero que va a venir para poder resolver los problemas del país y que realmente se pueden hacer cosas donde realmente los sistemas que hemos visto, que hemos estado viendo de TikTok y de mi qué, se me olvidó, el que estamos ahorita revisando, perdonen, se me van las ideas, serían casos particulares, ¿no? Y es Venezuela y es el futuro de Venezuela. No sé, eran reflexiones que quería hacer en base a estas dos excelentes presentaciones que ha hecho el Laboratorio de Computación y el entusiasmo que ha habido. Así que les hago el planteamiento para que realmente vean qué piensan ustedes. Muchas Sí, gracias. dale, Samuel. Dale. Iba a decir que sí, lo que menciona el profesor Baral, totalmente en la parte del tracing y el de entender sistemas complejos, no en el área de seguridad, pero en el área donde trabajo yo también, se usa este tipo de herramientas que Alejandro ha estado mostrando para entender un sistema complejo y para determinar cuáles son las cosas que no tienen sentido. Entonces, si hay algo que aprender de aquí y de este coloquio hay que aprender a usar estas herramientas porque esto es lo que se está usando ahorita en el mercado y como mencioné anteriormente, si ustedes en su currículum dicen, mire, yo monté un sistema de OpenTelemetry y sé cómo se funciona esa cosa, les da las herramientas para trabajar a futuro y eso, brillar, que es lo difícil. Gracias, Edgar. Bueno, Adelante, Carlos. Yo voy a hacer dos comentarios. Uno, respecto a lo que dijo el profesor, que yo estoy de acuerdo con la idea de que hay mucho potencial y que vienen muchas oportunidades.
Y personalmente lo conozco de primera mano porque mi papá tiene una empresa de informática que inició en día hardware, después empezó a trabajar en redes y seguridad y ahora también hacen software general. El problema que tenían o que siguen teniendo, porque a pesar de que las cosas cambiaron este año, todavía no han cambiado realmente, es que han invertido en muchas personas que apenas tienen un cierto nivel, se van. Se van en cualquier sentido, se van para afuera, para otro país, se van para trabajar para una empresa extranjera desde Venezuela o se van para la competencia, que en cierta manera es normal, uno como empleado siempre busca lo mejor para sí mismo, pero en un ambiente como el de Venezuela hacía la cosa muy complicada. Entonces yo espero que con eso, con mayor estabilidad en el país, ese tipo de situaciones cambien, siempre, o sea, siempre pensando en que sea una cuestión productiva para los dos lados, tanto para el empleado como para el empleador. Eh, Eso es como un comentario a relación a lo que dijo el profesor. Y en relación a la pregunta que hizo Eduardo al inicio, en cómo se le entra al tema de la seguridad, es un área, o sea, yo soy aficionado de esta área. Aficionado en el sentido de que me gusta mucho, leo mucho al respecto, pero técnicamente nunca me metí, porque siempre me pareció muy, eh, la palabra en español que se me ocurre es acojonante, como que es un monstruo que no sabes cómo entrarle y que sientes que necesitas saber demasiado o ser un experto o ser un genio. Realmente con el tiempo me he dado cuenta que no es tan así, hay maneras de entrarle desde siendo un programador o siendo una persona de redes. O sea, como que cada área de la informática tiene una cierta manera para entrarle al tema de seguridad y que se puede empezar poco a poco, pero que esto es algo diferente a lo que sería la parte académica. Aquí no va a haber alguien que te lleve de la mano y si te lleva de la mano va a ser muy poco. O sea, aquí en el área de la seguridad, el 90% es hacer, aprender laboratorios que uno haga uno mismo, que monte, que por qué funciona, por qué no funciona, leer post-mortem de accidentes, de eventos, leer los post-mortem de las competencias de seguridad, de cómo se ataca un problema, por qué se les ocurre atacarlo de esa manera. O sea, implica mucho dedicarse, o sea, te tiene que gustar. Porque también, como dijo Alejandro, es un área que siempre está cambiando, todos los días está cambiando. Entonces, no te puedes dar el lujo de ir poco a poco, porque el momento en que llegues a lo que tú pensaste que era suficiente, ya la industria te dejó atrás. En función a eso, voy a poner aquí en el chat una serie de puntos de recursos, un podcast que me parece excelente con temas de seguridad, pero desde el punto de vista de historias, que narra historias de eventos de seguridad de todo tipo, desde el hackeo de una universidad hasta el hackeo que le hicieron a la petrolera saudí y todo lo que implicó eso globalmente. Las historias son excelentes, están muy bien investigadas y muy bien narradas. Simplemente para escucharlo, a alguien que le guste el tema, vale la pena. También dos plataformas que me parece que son como que las más estándar y las más amigables para entrar al tema de la seguridad. Y son plataformas muy amplias, tocan todos los temas, tocan el tema de seguridad de aplicaciones, temas de redes, temas de sistemas operativos. Son muy amigables las dos, una más que la otra, pero es una manera de entrarle. Una de ellas tiene muchos recursos gratis. Después, lo que yo considero que es la manera más divertida de entrar a la seguridad, que son las competencias de Capture the Flag, que es básicamente como los maratones de programación, que capaz es más un término más conocido por la gente de la Simón, pero en temas de seguridad. Hay un ambiente que es 10 problemas, intenta resolverlo y conseguir una bandera, que es una clave, que la consigues cuando resuelves el problema, que usualmente es hackear algo. Y por último, un área que me parece a mí que es la más fácil de entrarle a la seguridad si uno es un desarrollador, que es el área de AppSec, Application Security. Es la más fácil en mi opinión porque lo que se encarga es extender lo que uno ya hace como desarrollador.
te dan las herramientas para tú asegurar tu aplicación. Te dicen, te muestran, mira, estas son las 10 vulnerabilidades principales que le pasan a todas las aplicaciones. Si tú resuelves estas 10 vulnerabilidades, ya tu aplicación es mucho más segura. Entonces es simplemente aprender a ser mejor programador o a tener más cosas en mente cuando estás desarrollando tu sistema o mejorándolo. Entonces es muy accesible para cualquiera que sepa programar. Y de ahí te puedes hacer un salto a muchas áreas y es un área que hay trabajo, pues se consigue trabajo. Entonces, nada, les pongo eso en el chat para cualquiera que esté interesado. Y como dije, yo soy aficionado al tema. Si alguien tiene interés y me quiere contactar, sin problema. Lo peor que les puedo decir es que no sé y ya, pues. Pero capaz para darle ideas de por dónde ir, por un lado o por el otro, a la hora. Muchas Bueno, gracias. algo disculpa, Samuel. Di- Había alguien que tenía la mano levantada justo antes, Sí. creo que era Angelis. George Ellis. Sí, era yo. Es que tocan fibras de mí. ¿Por qué? Bueno, porque yo estudio telecomunicaciones en la Simón Bolívar. Y básicamente nosotros en el proyecto de redes ha sido netamente teórico, ¿no? El asunto de tratar el tema de seguridad. Y claro, por supuesto, la parte de la computación va a estar ahí. De hecho, forma parte de capacidad de no sé. El asunto es el siguiente. Yo como estudiante, o mejor dicho, visto de la posición del profesor de decir, de capacitar a las personas en esto, yo siento que tanto de compu como de telecom, porque no solo es a nivel de software que lleguen y ataquen o algo así, sino también propiamente introducirse físicamente en la, en la red. Am, También nos hablan de que es algo como que Tony Jerry, o sea, y por eso es que está como que siempre ahí al tanto de la seguridad. No es como que ya está seguro hoy y mañana no lo va a estar. Es algo como estar constantemente alerta y ir aprendiendo sobre la marcha. Eh, por esa velocidad de estar siempre alerta y estar sobre la marcha, al nivel académico eso está como muy lento, ¿no? O sea, la universidad de aquí que tome las decisiones o vea el panorama completo de cómo abordar estas competencias claves para el campo laboral, o sea, decidir implementar una materia o carrera o algo así, que luego en el futuro, después de 5 años o 4 como están pensando, pueda igualmente ser útil, es tener como más un pensum flexible, no sé cómo llamarlo. Simplemente esto, como que la parte de telecomunicaciones, importante que también sea considerada. Sí, perfecto. Un comentario, si me permite, Samuel, a lo que acaba de decir George Ellis de la materia. Adelante. Yo desconozco cómo se crea una materia en la Simón, pero yo hice mi intercambio en Alemania. Y en Alemania existían materias de seguridad como tal que estaban hechas a propósito de forma vaga. O sea, la descripción de la materia hablaba de temas generales como decir, por ejemplo, no sé, seguridad en redes. Objetivo es que los estudiantes aprendan cómo trabajar la seguridad en redes, pero no decían más nada. Lo que les permitía ir adaptándose a lo que iba pasando con el tiempo. Que yo era una materia en la que al final éramos 4 personas y el profesor, y uno podía hablar de muchas cosas con él al respecto, y él sí me explicó que han ido cambiando la materia. Esto ya fue en el 2013, pues, pero que ellos han ido cambiando a medida que nuevas cosas van siendo más relevantes o dejan de serlo. Entonces, eso es un approach que quizás en un futuro sea una opción. No tiene que estar, o sea, puede ser flexible, pero manteniendo una estructura general que le permita a la universidad ofrecerla como materia. Sí, buenísimo. Ok, Si quieres, gracias. Alejandro, dale tú que tenías la mano primero que yo. Sí, sí. No me di cuenta que se había bajado. Bueno, uy, ¿se me apagó el monitor ahora? Ok. Bueno, la cosa es también quiero decir que hay muchas cosas que ustedes ya saben o que están por saber que les da un ingreso a seguridad en esa área.
por ejemplo, si les gusta la parte de reversing, ¿verdad? Ustedes ya vieron sistemas de operación, vieron arquitectura de un procesador, ¿verdad? Vieron assembly. Entonces, esas son cosas básicas que necesitan para entrar. Entonces, ¿qué pasa? Creo que es TryHackMe, creo que tiene unas partes de reversing, entonces se podrían meter ahí. Pero como dice Carlos, la parte de estudiar seguridad informática es muy variada porque todos los procesos de un sistema necesitan diferentes capas de seguridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas han cambiado? Antes, el SQL injection era algo que ocurría muy frecuentemente. Ahora pasa mucho menos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos librerías que ya están controlando cómo sanitizamos los inputs a una base de datos, ¿verdad? Entonces, sí, el proceso va a cambiar, van a hacer muchas cosas, pero todas estas cosas van a seguir ocurriendo. Conseguimos vulnerabilidades en el kernel de Linux que estuvieron durante 18 años y nadie se dio cuenta. Pero entonces van a haber un montón de cosas nuevas, patrones diferentes de ataques, lenguajes de programación nuevos. Eh, Sale la inteligencia artificial y ahora tienes Prompt Injection, ¿verdad? ¿Cómo me salgo del sandbox de una inteligencia artificial para obtener información que no debería estar obteniendo? Entonces, yo lo que digo es, hay que ser curiosos porque el trabajo en seguridad informática te obliga a ser curioso y te obliga a ser cambiante, ¿verdad? Pero si ya tienes eso, ya ganaste un montón con la gente de seguridad. Entonces, consigan grupos, voy a intentar hacerles una lista de grupos y cosas también, pero los grupos de seguridad informática entran, preguntan, van a ver temas de conversación de cómo se hizo esto en TryHackMe o cómo se hizo esto en Hack the Box. Por cierto, Hack the Box tiene muchas cosas que son gratuitas. Por favor, si están interesados, métanse en eso. Y tiene también cosas que están a diferentes niveles. Hay una que Carlos no puso, que está comenzando, que tiene pocas cosas gratis, que se llama Headstree, también la voy a enviar dentro de poco, que también tiene diferentes ramas de lo que quieras entrar. Entonces puedes probar las ramas iniciales y ver qué te gusta, qué no te gusta. Y al fin y al cabo van a hacer muchas cosas de busquen conferencias de seguridad, eh, vean qué les llama la atención si en verdad les gusta esta cosa del sistema. La carrera, como lo dijiste tú, Jorge, es muy difícil de armar, ¿verdad? Pero por eso es que también estas carreras la da gente que está trabajando actualmente en el área de seguridad, porque puede ver las tendencias actuales y puede ajustarse regularmente a cómo están cambiando. Entonces, mi experiencia va a ser muy diferente de lo que tengan ustedes entrando en seguridad informática, pero va a ser su experiencia. Y entonces no quiero que alguno de ustedes sienta de que no tiene la forma de entrar porque no consigue un camino claro. Ahora hay muchas más cosas para entrar. Los ETF son divertidos, pero al fin y al cabo son cosas que tienen, como que ustedes tienen que hacer algo para poder ganarse esa entrada a la posición, ¿verdad? Tienes cursos, tienes certificaciones, eh, tienes un montón de cosas que puedes hacer. Las certificaciones son caras, sí. Entonces, si no tienes dinero para la certificación, habla con gente, consigue contactos. Si alguien quiere entrar en la parte de seguridad informática, está en Argentina, no sé si están contratando en Venezuela en este momento, pero Mercado Libre contrata gente que no tiene experiencia en seguridad informática y las entrena dentro del equipo, ¿verdad? Entonces, Ok. esta es la oportunidad. Entonces, por favor, no sientas que hay una pared gigantesca que tienes que escalar, porque no estés estudiando. Ustedes ven, a ver, creo que ustedes ven redes mucho mejor de lo que tal vez yo vi redes. Entonces, es mucho más conocimiento de cómo funciona una red Ujú. a nivel físico Ok. que tal vez yo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces simplemente eso. Si es algo que te gusta y quieres ver seguridad en esa área, Ujú. hay que buscar recursos. Lastimosamente, no tengo un Ok. conocimiento amplio en todo para poder guiarte en tu No, no, camino en tranquilo. específico, pero van a haber muchos recursos que puedes utilizar. Pero otra Sí. vez, contactos, contactos, Ujú. contactos, métete en nuestros grupos, interven en los grupos y eso te va a conseguir abrir la puerta en algún momento.
Gracias. Solo para agregar algo a lo que dijo Alejandro, las certificaciones son caras, pero por ejemplo las plataformas estas como Hackbox o TryHackMe dan certificados de ellos mismos cuando completas ciertas cosas. Obviamente hay unos que son muy tontos, que cualquiera que le dedique una hora los consigue, pero hay unos que son mucho, mucho más avanzados, que al tenerlo ya tienes, o sea, ya demuestras que le has dedicado horas y horas a esto, pues. Es como los cursos de Coursera, algo por el estilo. O sea, demuestra que le has puesto el tiempo y le has puesto la dedicación, pero incluso mejor es porque es práctico. O sea, demostraste que lo hiciste práctico y que lo tuviste que resolver tú. Una cosita rápida, Paula, antes que tú hables. Gracias. También van a haber cosas como de software específicos. Elasticsearch tiene su propio endpoint security. También puedes hacer una certificación en cómo manejar ese endpoint security. Y entonces, eso se aplica a cómo manejar muchos otros, cómo manejar CrowdStrike, cómo manejar otras cosas, y lo puedes hacer de forma totalmente gratuita también. Entonces, eso también es algo interesante si les gusta ese lado de la seguridad de usuarios. Yo quería hacer extender un poco lo que dijo Carlos sobre la materia y sobre cómo se define una materia, cómo se decide, cómo se crea una carrera, incluso el profesor tiene experiencia en eso. La universidad, o los títulos de la universidad, se enfocan en darte a ti las herramientas para aprender y para poder desarrollarte en lo que a ti al final te gusta, en lo que tú decides desarrollarte. En el caso lo podemos ver en de la Simón y de las materias de seguridad informática, de redes, incluso de desarrollo, nosotros no vemos, o no vimos, en mi caso yo no vi, tecnologías que terminé aplicando en el mercado laboral. Al final, en lo que yo terminé trabajando, lo terminé aprendiendo yo por mi lado. Pero gracias a las herramientas que me dio la universidad y a ese pensamiento crítico, incluso pensamiento lateral, podemos decidir qué hacemos, ¿no? Y pues la carrera no va a ser perfecta jamás, pero nos va a dar herramientas para poder decidir a dónde ir. No, lo valoro muchísimo, sí, porque disfruté toda mi carrera y siempre es como ese sentido de insuficiencia porque, ay, Venezuela está difícil, tengo que salir a trabajar. Entonces, claro, te exige el mercado, no, ser buenísimo en algo y uno se queda como con ese miedo, ¿no? De no ser suficiente o útil o lo que sea. Entonces, nada, sí lo comprendo totalmente esto de que me da como un catálogo gigante de ese pensamiento lateral, vertical, ortogonal, de todas las formas en la que pueda abordar un problema. Muchas gracias, de verdad. Bueno, yo puedo agregar un comentario a este punto. Es decir, en este momento hay un proceso de revisión a nivel de la Academia Nacional, inclusive. Yo soy parte de la comisión de la Academia Nacional que está revisando las nuevas estrategias de enseñanza de la ingeniería en general a nivel de Venezuela, tomando en consideración las experiencias de otros países. Y la tendencia es a reducir los pregrados, a fortalecer las especializaciones de posgrado y fortalecer la incorporación temprana de los estudiantes en las actividades de la actividad de desarrollo. Porque si uno piensa que tiene que enseñar todo lo que se necesita hoy en día en el mundo de los negocios, en el mundo del desarrollo en la universidad, eso no funciona. No funciona porque en ese campo de especialización, la mejor forma de aprender es haciendo. Entonces, sencillamente, lo que hay que hacer es sacar a las personas lo más rápido posible para que se incorporen rápidamente al mercado de trabajo y empiecen a aprender quizás con un vínculo, porque también es bueno que la universidad que forma la base esté al tanto de lo que está pasando. Entonces debe haber una mayor vinculación de la universidad, pero no tratar de llevar a la universidad cosas que no le corresponde. Le corresponde a la actividad profesional, realmente, porque ahí es donde se manejan las cosas y ahí es donde se ve el detalle. Y ese detalle es súper cambiante, cambia violentamente y
y la universidad lo que se centra es en las cosas más fundamentales. En esa línea de pensamiento, a partir de septiembre, yo que hasta el momento he dado computación 1 para ingenieros, a partir de septiembre me voy, espero que todo se dé, empiezo a dar una cadena en filosofía de la computación para todo en estudios generales. Un estudio general en filosofía de la computación que se centre en esas cosas que son básicas del pensamiento que sirven a cualquier profesional para desenvolverse en el mundo contemporáneo, donde el rol de la tecnología es de gran importancia y el manejo de la complejidad asociada con la presencia de tecnología avanzada como las herramientas de inteligencia artificial. Más o menos eso sería una de las cosas de cambio que estamos planteando hacer. No es fácil, la gente no entiende, pero estamos haciendo el esfuerzo para producir ese cambio importante. Así que, y lo digo también porque espero con la contribución de ustedes para efectos de ir colaborando en ese proceso de formación de los profesionales de la ingeniería que realmente necesita el país. Gracias. Muchas gracias, profesor. Yo tenía también una cosa con lo que había pasado Carlos con respecto a los desafíos de Capture the Flag. Los maratones de programación hoy en día están pasando por lo mismo exactamente con los problemas de LLM. El único que sobrevive 100% y como que tiene todavía la fidelidad es el ICPC, pero es porque el ICPC se hace de física y se revisa cada competidor antes de entrar. Pero incluso, a ver, yo participé mucho en maratones clásicos, participé en un bootcamp con gente de India y antes, para entrar a un trabajo en India, usualmente pedían la cuenta de Codeforce, que es una plataforma online para hacer problemas de programación competitiva, y veían según el ranking si la persona valía la pena o no. Hoy en día eso todo lo tuvieron que cambiar, tuvieron que cambiar toda política de contratación en India por eso mismo. Pero ¿por qué? Porque un LLM hoy en día hace cualquier problema básico muchísimo más rápido que una persona. Pero sí, eso es un poco el cambio que ha sufrido todas las competencias online. Adelante, Paul. Quería preguntarle tal vez al profesor Baral si sigue allí. Si ellos o si hay alguna comisión que haya analizado el esquema europeo de educación superior, que en Europa antes, igual que en Venezuela, un título de pregrado, una ingeniería, una licenciatura eran 5 años y al menos en Alemania le llamaban un diploma. Tú tienes un diploma en ingeniería de la computación, en ingeniería electrónica, en lo que fuese, pero con esa intención de insertar en el mercado laboral a los egresados lo más pronto posible o a los estudiantes lo más pronto posible, cambiaron un sistema de bachelor-master en el que los primeros 3 años son el bachelor y luego los 2 años siguientes equivalen al título de máster, que en el sistema educativo anterior, en el pasado, hubiese sido una ingeniería. Nos ha pasado a la mayoría de los computistas que tomamos el intercambio a Alemania, que nosotros terminamos viendo materias del máster, no del pregrado, porque la calidad o el nivel educativo estaba ya en ese nivel. Nosotros en la Simón Bolívar vemos materias que son de máster en Europa. ¿Existe algún tipo de comisión que esté revisando esto, profesor? Supongo que en Venezuela en algún momento habrá que hacer una reforma educativa. ¿Cómo se está llevando esto a cabo? Si puedo comentar algo yo al respecto, creo que el mundo todavía no sabe realmente en detalle cómo las cosas van a cambiar. Pero desde el año pasado decía, la educación va a ser completamente distinta. Y está diciendo a mi amigo Gustavo Lau, mira, inteligencia artificial va a cambiar almost everything. Entonces, no tiene comparación con lo que pasó con la expresión cuando decían que the internet changes everything y resulta ser realmente no era el internet, era la web y no en detalle la web, la parte del e-commerce. Y la gente se ríe y tal, mira lo que pasa ya hoy en día.
ha cambiado la forma en que operamos los bancos y todo lo demás, etc. Esto es una revolución enorme, porque tiene que ver con inteligencia. Y esta es el culmine, es el apex de lo que ha habido en la evolución. Puedo ver la evolución en el mundo, en una parte de la humanidad, como la evolución de la inteligencia. Jeffrey Hinton lo dice mejor que nadie. Dice, nosotros no tenemos experiencia de estar, digamos, tratando con máquinas que son más inteligentes que nosotros. Y ya estamos a ese nivel en no unos poquitos nichos, sino muchos. Las computadoras ahora, digamos, los mejores modelos, resuelven problemas de matemática de las Olimpiadas de Matemática a nivel, dice, de gold medal, o sea, de los que ganan las competencias. Y creo que ustedes ya saben eso. Yo estoy viviendo ese tema porque por casualidad en mi vida terminé volviendo a la universidad a enseñar y viene esta revolución y está cambiando y está improvisando y cambiando la forma en que hacemos las cosas. Pasé de tratar de evitar que usara la inteligencia artificial a que lo usáramos con contratos. Algo que se me ocurrió, una de las mejores ideas creo que fue, va a haber tarea, tengo 4 niveles de etiqueta, no quiero hablar mucho de los tipos, pero la etiqueta más avanzada es la que es obligatorio que usen la inteligencia artificial para esta pregunta del quiz, para esto, es obligatorio que lo hagan. Por cierto, ellos tienen una semana para hacerlo. Es obligatorio que usen inteligencia artificial, sin embargo, primero tienen que hacerlo por su cuenta, sin usar la inteligencia artificial. ¿Ok? Después, hacerlo con inteligencia artificial. Y para que no tengan, porque si no hay vallas, ¿no? Digo, de verdad sean honestos, la que hicieron por su cuenta. Dice, la nota va a ser basada en el mejor resultado, que en muchos casos puede ser de la inteligencia artificial, si hicieron un buen prompt. Yo lo que voy a evaluar es el resultado y que tan buenos son los prompts que ingeniería que hicieron. Y eso es subjetivo. Y esto me causa una gran cantidad de trabajo. ¿Okay? Y creo que no estamos ni siquiera al comienzo. Algún momento vamos a tener, y esto me da una particular satisfacción un poco perversa, por cómo son aquí las uniones de los profesores, los Teachers Union, que han dañado a los Estados Unidos, en mi opinión, porque es básicamente un departamento de indoctrinación, se ha vuelto no un departamento de educación. Bueno, ellos van a ser los primeros en tratar de que haya regulación y tal que los proteja. Porque los estudiantes, y ya se ve lo veo con personas, casos reales, que los hijos de ciertas personas que yo conozco y tal, están aprendiendo mejor por su cuenta, trabajando con la web ya antes, pero ahora con el ChatGPT y haciendo cosas. Y el problema es que muchos se van por el camino de que hacen que la tele haga la tarea, pero otros lo están usando de la forma adecuada, lo usan como tutor, ¿no? We don't know what's going to happen. No sabemos cómo este juego va a terminar a largo plazo, en menos de 5 años. Pero yo digo que de aquí a 5 años la educación va a haber cambiado mucho. En 10 años definitivamente. ¿Okay? Eso es todo lo que se puede decir ahora. Gracias, Adelante. Lorenzo. Profesor Palma, no sé si usted tiene algo con respecto a la pregunta de Paul, que justamente el profesor Palma actualmente es el jefe del Departamento de Computación y Tecnología de la Información en la Simón, así que creo que él, bueno, no sé si me está escuchando o tiene problemas con el micrófono, pero bueno, mientras tanto, si quieres, pasa tú, Alejandro. Sí, también iba en esta cuestión de seguir preguntando un poquito más cómo ven los profesores, cómo tiene que crecer la carrera. Bueno, mi gran preocupación siempre fue, yo no sabía durante la carrera mucho sobre el hardware. A mí me hubiera encantado ver más cómo funciona un procesador de forma física, ¿verdad? Creo que fue una de las carencias porque a mí me llamaba mucho la atención la parte de cómo funcionaba la electrónica, ¿verdad? Lastimosamente, o bueno para otros, en nuestra carrera nosotros no vimos mucho eso, ¿verdad? Entonces yo creo que eso va a tomar un enfoque mucho más grande ahora, porque en seguridad, ok, van a haber muchas cosas que
van a cambiar, que van a ser automatizadas. Incluso los análisis de seguridad sobre una aplicación, vemos poco a poco que estas herramientas nuevas están haciendo mejor los análisis de seguridad. Pero en la parte física todavía tenemos esto de, ajá, ¿cómo detecto en qué lugar puedo inyectar electricidad en el hardware? ¿Verdad? Y para practicar estas cosas, ahí sí digo, hay una barrera un poco más grande porque es una inversión bastante grande. Los electrónicos no son baratos. Durante estas pruebas, los electrónicos pueden fallar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para también enfocarnos un poco más en cómo trabajamos en la seguridad a nivel físico, a nivel de electrónica? Entonces, lastimosamente, creo que el profesor que daba el profesor de electrónica no vino hoy. Hubiera sido espectacular tenerlo hoy, pero creo que también esta es otra cosa que hay que enfocar, de que esta área va a crecer muchísimo y va a ser tal vez una de las áreas donde más superficie de ataque haya, ¿verdad? Porque otra vez, LLMs van a automatizar un montón de cosas que podemos hacer, cosas básicas, y entonces ahora vamos a estar enfocados en cómo atacamos otras cosas. Y eso es una cosa que tal vez no se ve mucho en seguridad. La seguridad física es muy importante y hay cosas de seguridad física que ni siquiera están relacionadas a el hardware, que yo fallé en mencionar, pero está la parte de ingeniería social también. Entonces, ¿cómo trabajamos para estas áreas que ahora hay que trabajarlas diferentes o que tal vez hay que ponerle un poquito más de enfoque? Que una de ellas necesita mucha plata y la otra tiene otros riesgos. Si quieren saber de ingeniería social, estuve enfocado unos años en Argentina también. En vez de andar hackeando, andaba estudiando cómo hacer ingeniería social. Entonces, también si quieren un poquito más de información, la puedo conseguir, puedo enviarles el link a un grupo argentino muy grande de ingeniería social. Pero son otras cosas que hay que aprender, ¿verdad? Entonces ahora pasas más de no solo los sistemas, sino a dónde corre el sistema y quién está usando ese sistema. Y también es otra cosa que hay que preocuparse. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, si no tenemos ninguna otra intervención, ya voy a parar la grabación y estaríamos listos por el día de hoy. Muchísimas gracias, Alejandro, por la disposición del coloquio y nos estaríamos viendo para el siguiente pronto. Voy a detener la grabación.